La palabra depresión viene del francés depressions, que significa múltiples presiones. La depresión no es una enfermedad natural, es una estructura en la cual los demonios te ponen para alimentarse de tu energía, ya que la palabra en sí misma viene del idioma francés depresión, que significa algunos múltiples presiones. Bueno, vamos a desarrollar. Podéis ver que casi toda la gente está en depresión. Algunos van en hospitales para tomar remedio, para tomar medicamento, van donde un psicólogo para que puedan salir de esa depresión. Bueno, ustedes, primero para sanarse, ustedes debes de saber qué es lo que te hace enfermo. Porque yo como un sanador, yo me sané a mí mismo. Yo salí de toda esa depresión, de todas esas cosas. Entonces, por eso les estoy mostrando el camino para salir de la depresión. Bueno, como les dije, que los demonios siempre te van a decir la verdad, pero de forma escondida. Es como esconden la palabra presiones en español, que significa depresión, porque son múltiples, porque en francés es un artículo indefinido que significa mucho, varios, algunos. Si lo traduzco en español, así sería. Entonces, te dicen depresión es porque cuando estás triste, cuando tienes ansiedad, cuando necesitas obtener algo, pero en el momento no puedes lograrlo porque hay obstáculo. Porque nos ponen en depresión desde la niñez. Sabéis muy bien que desde la infancia nos ponen en la escuela para tener buenas notas. Eso es un tipo de depresión que nos dan. Entonces, si no damos esa buena nota, vamos a sentirnos tristes, vamos a sentirnos mal. Todo eso son energía que los demonios se alimentan a través de ellos cuando nos sentimos tristes, presionados. También cuando crecimos, cuando tenemos edad para entrar en la universidad, muchas personas van a decirte que debes entrar en esa universidad ahí, vas a ganar plata, vas a salir adelante. También te dicen que debes tener novio para no estar solo, para tener descendencia. Todo eso son presiones que nos dan. Los padres también, cuando tienen su hijo, su hija, los padres mismos que han estado en la pobreza, presionan a sus hijos para obtener un buen empleo, para mantener a su familia más adelante. También presionan a sus hijas para conseguir un marido con plata, para que la ayude a ella y para que ella misma ayude a su familia a salir adelante. Entonces, todas esas cosas son presiones que nos dan, porque los demonios se meten en todo, se meten en la iglesia, se meten en la familia, se meten en la amistad, se meten en la relación sentimental. Entonces, para que ustedes lo vean, son presiones, porque cuando ustedes tienen presiones, ahí el demonio viene en ti, entra en ti, ahí te sientes cansado, tienes sin ganas de hacer nada, pero tienes que hacerlo sí o sí, porque si no la gente te va a juzgar. Yo tenía depresión, entonces yo al curarme, al saber eso, los demonios no tienen poder sobre mí, porque mi papá, antes de financiar mi viaje en Chile, me dieron lo que yo tenía que hacer. Me dijeron de que voy a trabajar para ganar plata, para ahorrar, para comprar terreno, para hacer casa, para comprar animales, para guardar. Dijeron que era para mí. Bueno, entonces al venir en Chile la cosa es complicado. Usted mismo tienes que pagar tu arriendo, tienes que comprar tu ropa, tienes que adaptarse en ese sistema. Entonces ahí yo tenía mucha presión encima de mí, porque era lo que mi papá me decían de hacer, porque era su plata que financiaron mi viaje. Porque antes de venir en Chile, mi papá abrió una cuenta en un banco en Haití, para que yo pudiera tener acceso a ese banco, para cada mes mandar plata en Haití, para que yo compré casa, yo compré terreno, teniendo en cuenta que ellos mismos son dueños de casa. Ellos tienen su casa propia, pero
me dijeron de que es lo que yo debo hacer. Entonces, de ahí yo era más joven porque yo vine en Chile a los 19 años. Entonces, eso yo pensaba que yo debería de obedecer a mi papá. Entonces, más adelante, cuando yo empecé a abrir mis ojos, a salir de la Matrix, todas esas presiones que estaban echando encima de mí, yo me empecé a rebelar. Yo me rebelé porque yo les dije que no necesito casa. ¿Cómo que va a decirme de comprar dinero, de comprar animales que, teniendo en cuenta que no estoy viviendo en Haití, que yo puedo morir en cualquier momento, no me presionen? Y ahí es por eso que también yo tengo una frase que dice: una de las decisiones más astutas y necesarias que un ser humano puede hacer es ser libre de sus familias, de sus padres, porque son ellos los primeros obstáculos. Y después la sociedad, viene las amistades, viene falsos amores, viene grupo de trabajo. Todo ese tipo de gente hay que liberarse de ellos, porque en el trabajo también te van a presionar. Van a decir que si ya tienes un departamento, van a decir que si ya tienes un auto. Entonces, todo eso son presiones. Entonces, si no obedeces como ellos hacen lo mismo, entonces te van a meter fuera. Te van a echar fuera del grupo, te van a aislar. Yo, como me gusta mi libertad, yo elegí salir de todo ese tipo de grupo. Porque antes mi mamá se quejaba cuando yo yo no hacía llamada para saludarle, todo eso. Entonces ya no puede hacer esa cosa. Porque antes yo tenía que decir: no, mamá, estaba ocupada, todo eso. No, mamá no te llamó porque no tenía ganas de llamarte. No te llamó porque estaba ocupado. Si me necesitaba que me llamara, usted también podía llamarme. Entonces los padres piensan que son dueños de los hijos. Es por eso que no tengo ninguna presión sobre mí. Que me decía, mi mamá y mi papá me decían antes de que ese joven vino en el mismo año que yo en Chile, ahora ya tiene terreno, ya tiene animales. Yo le dije: ya déjenle, no compare a nadie, no compare mi vida con nadie. Déjenme. Entonces era una lucha constante con mi familia, con mi papá. Entonces ya les gané porque ellos me entienden. Yo les entiendo igual porque era una estructura que ellos crecieron. Me quisieron poner también en esa misma estructura. También presiones venían hacia mí. De que mi mamá quería que yo tuviera una novia para tener hijo. ¿Por qué querían tener control sobre mí? Porque yo tenía demasiada independencia. Yo era demasiado libre en el momento que yo estaba en grupo, todo eso, en banda. Entonces, todo eso eran presiones. Yo lo veía muy bien. Que a veces también yo iba a ligar. Yo encontraba a chica muy rápido. Yo mandaba fotos para bajar la presión de mi mamá. Entonces, al final yo me di cuenta: no, todas las cosas se van a hacerse en el momento adecuado, en el momento que debe pasar. Porque yo salí de ese tipo de presiones. Obviamente sí. Como persona usted va a querer tener una experiencia de una compañera de vida, todo eso. Si quieres para tener un hijo, si quieres para casarte, si quieres para hacer un proyecto en común. Pero yo, primero de eso, yo tenía que hacer mi proyecto solo primero. Al final yo lo hice. Ahora no tengo ninguna presión de que estoy creciendo en edades, todo eso. Ese joven tiene auto, tiene departamento. Esa me da lo mismo. Porque esa cosa yo lo quiero tener también, pero en el momento adecuado. Yo quiero tener un hijo también, pero en el momento adecuado. Yo quiero tener una novia también, pero la novia adecuada, la novia que yo siempre quería tener, no cualquiera, porque no soy cualquiera persona. Es por eso que ustedes están tanto en depresión, queridos humanos, porque le presionan a la gente, porque los demonios influencian en todo, influencian a cualquier persona, porque son seres invisibles que pueden entrar en el cuerpo de cualquier persona que tiene cerca, porque de ahí se alimentan con su baja vibración. Cuando tienes envidia al ver que la persona a tu alrededor ya tiene cosas que no tienes todavía, son baja energía.
de baja vibración, energía de baja vibración, cuando tienes envidia, cuando ves en la televisión los artistas tienen auto, tienen muchas mujeres, eso son mala energía, mala influencia. Entonces hay que ser libre como yo. Ve, hasta yo saqué esa cosa que yo tenía en mi